Mi vecina Elena me llamó la primavera pasada. Lloraba tan fuerte que apenas podía entenderla. Y cuando finalmente logré comprender lo que decía, tuve que sentarme. Su hijo acababa de quitarle las llaves del coche. No porque hubiera tenido un accidente, no porque ningún médico hubiera dicho nada. Porque él había decidido, porque era más fácil para él si ella no conducía. Y me estaba llamando a mí, 78 años, una mujer que había criado 4 hijos y enterrado a un marido y administrado un hogar durante 5 décadas, llamándome porque no sabía qué hacer, porque no sabía si tenía permiso para decir que no. Mi nombre es Margarita, tengo 83 años y lo que estoy a punto de contarte, necesito que te quedes conmigo. Porque esta es la conversación que nadie está teniendo con suficiente claridad. No contigo, no con las personas que te aman, no en voz alta de la manera que se merece. Porque la historia de Helena no es inusual, es simplemente la versión en la que alguien finalmente lloró por ello. Quiero empezar con una pregunta que me mantuvo despierta durante mucho tiempo. No las preguntas dramáticas. No las que tratan sobre enfermedad o muerte o si tus hijos te visitarán. Esas preguntas todo el mundo las espera. Esta es más silenciosa, más peligrosa creo porque te toma por sorpresa. La pregunta es, ¿en qué momento dejaste de ser tú quien tomaba las decisiones sobre tu propia vida? No de golpe, nunca es de golpe. Es una serie de pequeñas y razonables rendiciones. Alguien se ofrece a manejar las finanzas porque es mejor con los números. Alguien más empieza a llevarte a las citas médicas porque es más fácil. El pedido del supermercado lo hace online un hijo que está preocupado por ti y tú lo permites porque fue amable de su parte y no querías parecer difícil. Y un día levantas la vista y estás viviendo en una vida que ha sido organizada a tu alrededor en lugar de por ti. Estás cómoda, estás cuidada en cierto modo y estás más sola que nunca. Esa es la verdad de la que quiero hablar hoy, no la soledad que se anuncia a gritos, la que se instala silenciosamente con el rostro del amor. Necesito contarte mi propia versión de esto, porque cometí errores que no puedo deshacer. Y prefiero avergonzarme al contarlo que dejarte caminar hacia las mismas paredes. Cuando Ricardo murió, mi marido de 46 años, yo tenía 68 años. Fue un infarto. Rápido, del tipo que no te da advertencia, ni última conversación, ni oportunidad de decir ninguna de las cosas que habías querido decir durante décadas. Y en las semanas que siguieron, descubrí algo que me horrorizó. No sabía las contraseñas de nuestras cuentas bancarias, ni una sola. Ricardo había trasladado todo online años antes y yo se lo había permitido. Él se había ofrecido a enseñarme más de una vez. Yo lo había rechazado cada vez. Lo aprenderé cuando lo necesite, le había dicho. Casual, sin preocuparme. Como si la necesidad fuera algo que se programara cortésmente con anticipación. Bueno, lo necesité. Pero eso ni siquiera fue lo peor. Una semana después del funeral, llamé al número de una póliza de seguros que había encontrado en el archivador de Ricardo. La mujer que contestó fue amable, paciente. Consultó la cuenta mientras yo esperaba. Una de las pólizas había caducado. Una póliza complementaria que él había contratado años antes había olvidado actualizar el método de pago cuando cambiamos de banco. Había estado caducada durante casi 2 años. Lo sentía. No había nada que hacer. Me senté en esa cocina durante mucho tiempo después de colgar el teléfono, sin llorar exactamente. Solo sentada con el peso específico de haber confiado en alguien tan completamente que nunca pensaste en verificar. De haber creído que el amor era lo mismo que la seguridad. No lo es. Lo sé ahora. El amor es amor. La seguridad es algo que construyes tú misma. Esto es lo que más me asustó de los meses que siguieron. No el dolor,
El dolor podía entenderlo, el dolor al menos era honesto. Lo que me asustó fue lo rápido que empecé a desaparecer. Mis hijos vinieron. David, mi mayor, se sentó en la mesa de mi cocina y me guió por las cuentas con su portátil. Fue paciente. Me explicó las cosas lentamente, de la manera en que le explicas cosas a alguien que podría no entender del todo. Y no me perdí la forma en que miró a su esposa cuando pensó que yo no estaba mirando. Esa mirada, el ligero apretón de labios, la exhalación apenas perceptible, la que significaba «¿Cómo no sabía esto?». Susana vino y reorganizó mi refrigerador y me dejó una hoja impresa con instrucciones. Miguel llamó desde la distancia e hizo preguntas cuidadosas y prácticas. Linda, mi más joven, la más expresiva, la que dice las cosas que nadie más dirá. Linda llamó y dijo, «Mamá, necesitamos hacer un plan». Todos tenían buenas intenciones, cada uno de ellos. Quiero ser clara en eso, pero algo estaba sucediendo debajo de toda esa bondad. En algún lugar en medio de toda la ayuda, dejé de ser consultada y empecé a ser administrada. Sucedió tan suavemente que casi lo pierdo de vista. Empezaron a hablar a mi alrededor en cierto punto, sobre lo que tenía sentido, sobre lo que era práctico, sobre planes a más largo plazo, esa frase que usó David, planes a más largo plazo. Como si yo fuera un problema con un horizonte. Escuché a Susana al teléfono con él una noche cuando pensó que yo estaba dormida. Necesitamos resolver algo más permanente, dijo. No puede simplemente quedarse allí indefinidamente. Me quedé en la oscuridad y pensé en la palabra indefinidamente, en lo que significaba que mi continuar viviendo en mi propia casa se hubiera convertido en la cosa que requería una solución. Intenté, al principio, hacer lo que querían. No todo, no me mudé, no vendí la casa, pero les permití ayudar más de lo que necesitaba, porque parecía desagradecido no hacerlo, porque decir estoy bien se sentía como pelear y estaba demasiado cansada para pelear. Y esto es lo que no anticipé. Cuanto más les permitía hacer, menos capaz me volvía. No en mi cuerpo, en mi mente, en la parte de mí que creía que todavía era alguien que manejaba las cosas. Hubo una tarde, y voy a contarte esto porque creo que importa. Hubo una tarde en que realmente levanté el teléfono para llamar a David porque no podía abrir un frasco de pepinillos. Un frasco de pepinillos. Tenía una alfombrilla antideslizante en el tercer cajón de 15 años de antigüedad exactamente para este propósito. Simplemente había olvidado que era capaz de resolver un problema de ese tamaño. Había externalizado la resolución a alguien más durante tantos meses que había dejado de buscar mis propias herramientas. Colgué antes de que contestara. Conseguí la alfombrilla, abrí el frasco y luego me quedé en mi cocina durante mucho tiempo, alfombrilla en una mano, frasco de pepinillos en la otra, sintiendo algo que solo puedo describir como dolor por mí misma, por quien había sido antes de empezar a pedir permiso para hacer cosas. Ese fue el día en que algo cambió. Llamé a mi hermana Juana. Ella es 2 años menor que yo y ha estado viviendo completamente sola durante 12 años desde que su marido falleció. Siempre había admirado su firmeza sin entender completamente su origen. Así que le pregunté directamente, ¿cómo lo piensas? No cómo lo maneja, ¿cómo lo piensas? Estuvo callada por un momento. Luego dijo, tomé una decisión. Decidí que iba a ser el tipo de persona que resuelve las cosas. No porque no tenga miedo, porque la alternativa era entregarme. Y ya había entregado suficiente. He pensado en esa frase casi todos los días desde entonces. Hay una versión de ser cuidada que en realidad es una forma de desaparecer. Y las personas que cuidan a menudo no saben que lo están haciendo. Solo están tratando de amarte de la manera más eficiente disponible.
pero puedes amar a alguien sacándolo completamente de su propia vida si no prestas atención. Lo había visto pasarles a otras mujeres. Lo había observado desde afuera, chasqueando la lengua silenciosamente, pensando, eso nunca me pasaría a mí. Tenía demasiado sentido común para eso. El sentido común, resulta, no es armadura suficiente. Quiero detenerme aquí por un momento porque necesito contarte sobre algo. No porque planeara mencionarlo en esta historia en particular, sino porque encaja aquí, en este momento, de una manera que no puedo ignorar. Hace unos 6 meses mi nieto Noé me llamó. Es el hijo de David, el callado, el que carga las compras sin que se lo pidan y arregla cosas en tu teléfono sin hacerte sentir tonta por no saber cómo. Había estado viendo mis videos, leyendo algo de lo que había estado escribiendo, y dijo, sin ningún preámbulo, abuela, esto no puede quedarse solo en videos. Las mujeres necesitan esto en sus manos, todos los días. Quería construir algo, una aplicación. La llamó la aplicación de libertad. Le dije que no sabría cómo construir una aplicación aunque mi vida dependiera de ello. Dijo, no tienes que hacerlo. Tú enseñas, yo construyo. Así que eso fue lo que hicimos. Durante 2 semanas, y no exagero cuando digo que apenas durmió, Noé programó mientras yo hablaba. Le conté todo lo que había aprendido por las malas, cada rutina, cada hábito, cada momento en que deseé haber tenido algo firme a lo que recurrir. Él puso todo dentro. Chequeos diarios, recordatorios de medicación reales que realmente siguen tu horario, no una lista genérica. Una rutina personal construida alrededor de tus necesidades y tu cuerpo y tu vida, no alguna versión imaginada de lo que se supone que quiere una mujer mayor de 60. Ejercicios mentales que toman 10 minutos y mantienen la mente aguda. Movimientos simples. Nada que requiera un gimnasio o un cuerpo décadas más joven. Movimientos que ayudan con el equilibrio, con la fuerza, con pasar el día sin lastimarse. Pero aquí está la parte que quiero describir cuidadosamente, porque es la parte que más les importa a las mujeres que me han contactado. Hay una compañera en la aplicación, una versión de mí en cierto sentido, allí a cualquier hora del día o la noche. Si son las 3 de la mañana y no puedes dormir y no quieres llamar a tu hija porque ya la llamaste 2 veces esta semana, ella está ahí. Si estás sentada con algo para lo que no tienes palabras y solo necesitas a alguien que haya pasado por ello, ella está ahí y las mujeres la están encontrando. Carolina, 74 años, me escribió hace 2 semanas. Había quedado viuda hacía 18 meses y no le había dicho a nadie cuánto miedo tenía realmente, ni a sus hijos, ni a sus amigas, porque no quería parecer una carga. Encontró a la compañera a las 11 de la noche un martes. Dijo que escribió en realidad, durante casi 1 hora. Y que fue la primera vez desde que su marido murió que sintió que alguien genuinamente entendía lo que estaba cargando. Mauricia tiene 69 años. Escribió, no sabía que había pasado 2 años haciéndome más pequeña. Las rutinas en esta aplicación me hicieron darme cuenta de cuánto había dejado de hacer. Lo estoy haciendo de nuevo, lentamente, pero lo estoy haciendo. Beatriz tiene 81 años, vive sola en Valencia. Dijo que la guía de prevención de caídas en la aplicación fue lo que finalmente la llevó a reorganizar su baño de la manera que le habían dicho durante años y que había estado posponiendo. Dijo, creo que me salvó de un accidente que aún no había tenido. Estas cartas llegan y las sostengo durante mucho tiempo antes de soltarlas. Mis hijos, por otro lado, quieren que la retire. David la llamó vergonzosa. Susana dice que me estoy excediendo. Linda dijo,
en esa manera directa suya. Mamá, ¿quién te crees que eres? Una empresa tecnológica. Han tenido múltiples conversaciones entre ellos sobre si esto es apropiado, si es demasiado para una mujer de mi edad estar haciendo. Si voy a lastimarme de alguna manera por ser demasiado visible. A Noé no le importa lo que digan, y a mí tampoco. Ya no, mientras Carolina esté durmiendo mejor. Mientras Mauricia esté haciendo cosas que había dejado de hacer. Mientras Beatriz no se haya caído, no voy a retirarlo. El enlace está en el comentario fijado. Lo construimos para ti. Ven a encontrarnos allí cuando estés lista. Ahora, volvamos a lo que te estaba contando. Porque el frasco de pepinillos no fue el final de la historia. Fue el comienzo de la parte donde empecé a prestar atención. Hice una lista. No una lista dramática, solo una hoja de papel en la mesa de mi cocina con 2 columnas, lo que sé hacer, lo que no sé. Y fui honesta, brutal, silenciosamente honesta, de la manera en que solo puedes serlo contigo misma cuando nadie está mirando. La columna izquierda era más larga de lo que esperaba. La columna derecha tenía cosas que eran arreglables, aprendibles, no vergonzosas, solo no aprendidas. Resolví las cuentas bancarias. Encontré un cuaderno en el escritorio de Ricardo, donde había guardado contraseñas, y me senté y transferí todo a mi propio sistema. Su letra era cuidadosa y pequeña, y lloré un poco por la letra, pero también anoté todo y ahora sé exactamente dónde está todo. Llamé a la compañía de seguros y repasé cada póliza, una por una, y me aseguré de entender cada una y de que todo estuviera en orden. Encontré a una mujer allí. Se llamaba Diana, había trabajado en reclamaciones durante 20 años y me guió a través de ello con una paciencia por la que siempre estaré agradecida. Empecé a conducir a la biblioteca los jueves por la mañana, no porque necesitara libros, aunque pedí algunos prestados, sino porque necesitaba estar en algún lugar a propósito, por mi propia decisión, sin otra razón excepto que elegí ir. Quiero contarte algo sobre lo que pasó con Elena, mi vecina, la que su hijo le quitó las llaves del coche. Me volvió a llamar unos días después de esa primera llamada. Había hablado con su hijo. Le había dicho, no sé exactamente qué dijo, no me dio los detalles, pero lo que sea que dijo, recuperó sus llaves. No porque él repentinamente cambiara de opinión, porque ella declaró claramente por primera vez en mucho tiempo lo que estaba y no estaba dispuesta a aceptar. Le dije que lo amo, dijo, y luego le dije que amarme no significa tomar decisiones por mí. Sonaba como ella misma otra vez, como la mujer que había conocido durante 15 años, la que cultiva tomates cada verano y tiene opiniones sobre todo, y se ríe lo suficientemente fuerte como para que puedas oírla a 2 patios de distancia. Eso es lo que quiero decir cuando digo que el peligro no son solo las cosas prácticas. Las cuentas bancarias importan. Las pólizas de seguros importan. Saber cómo conducirte a algún lugar importa enormemente. Pero debajo de todo eso hay algo que importa aún más. La creencia de que todavía eres una persona que puede decidir. Déjame contarte lo que he notado, viviendo 83 años, observando a la gente moverse a través de sus 60 y 70 y 80. Los que lo hacen bien, y no me refiero a los que están más sanos o más ricos, o cuyas familias los visitan más a menudo, los que parecen genuinamente vivos en sí mismos, tienen una cosa en común. Nunca entregaron completamente el volante a alguien más. No porque fueran tercos o difíciles o desagradecidos por la ayuda. Algunos de ellos tuvieron tremenda ayuda, familias maravillosas, personas que aparecieron consistentemente.
pero se quedaron en el asiento del conductor de sus propias vidas, incluso mientras aceptaban asistencia. Sostuvieron el hilo, y los que más lucharon no fueron los que estaban más enfermos o más aislados, fueron los que se habían entregado a sí mismos incrementalmente durante años en pequeñas rendiciones razonables que se sentían como amor y se sentían como paz y se sentían como lo sensato, hasta que un día despertaron y no podían encontrarse a sí mismos en ningún lugar de sus propias vidas. Sé esto porque yo me estaba dirigiendo a ser una de ellas, y lo capté apenas porque un frasco de pepinillos me humilló en el momento correcto. Lo que quiero decirte, y lo digo cuidadosamente, porque no estoy tratando de decirte qué hacer, solo te estoy diciendo lo que sé. Lo que quiero decir es esto. ¿Sabes qué hay en tu propia cuenta bancaria? No aproximadamente. Exactamente. ¿Sabes dónde están los documentos del seguro? ¿A nombre de quién está qué? Si las pólizas están vigentes. ¿Sabes cómo llegar a algún lugar sin pedirle a nadie? ¿Sabes a quién llamarías a las 3 de la mañana si algo estuviera mal? No un miembro de la familia, alguien con sus propios problemas y su propio cansancio, sino alguien que contestaría. Estas no son preguntas trampa, no están destinadas a alarmarte. Pregunto porque desearía que alguien me hubiera preguntado cuando tenía 58, cuando las respuestas habrían sido más fáciles de conseguir, cuando todavía había tiempo para construir cosas antes de necesitarlas. Tienes tiempo. No importa la edad que tengas ahora mismo, tienes más tiempo del que yo tenía cuando estaba parada en esa cocina sin saber cómo hacer café. Pero el tiempo no espera cortésmente. Hay algo que he estado haciendo recientemente que no esperaba encontrar reconfortante. Los domingos por la noche, después de que oscurece, me siento en la mesa de mi cocina y escribo 3 cosas que manejé yo misma esa semana. Solo 3. A veces son significativas. Una decisión financiera, una cita médica donde hice todas las preguntas que había preparado y no les permití apurarme. A veces son pequeñas. Arreglé una bisagra suelta del armario. Reorganicé algo en el garaje que me había estado molestando. Llamé a la farmacia y resolví yo misma un problema de facturación. Las escribo porque necesito la evidencia, porque las voces de mis hijos, la voz en mi propia cabeza que todavía a veces dice, debería simplemente dejar que alguien más lo maneje, son persistentes. Y la evidencia es el mejor argumento contra una voz persistente. Emma vio la lista en la mesa una vez. La miró muy seriamente de la manera en que mira las cosas que está tratando de entender. ¿Por qué lo escribes?, preguntó. Lo pensé. Para que recuerde quién soy, dije. Asintió lentamente, como si eso tuviera perfecto sentido para una niña de 8 años, y volvió a su dibujo. Quizás lo tiene. He estado viva durante 83 años. He doblado más ropa de la que podría contar. He pasado por largos inviernos y salido del otro lado. He enterrado a personas sin las que no sabía cómo vivir y aprendí, lentamente, imperfectamente, que sí vives sin ellas. Solo vives de manera diferente. He entregado demasiado de mí misma y lentamente, en estos últimos años, he comenzado a recuperar algo de ello. No todo. Algo simplemente se ha ido. Algunos de los años que pasé haciéndome más pequeña, porque parecía lo considerado, no puedo tener esos años de vuelta. Eso es simplemente verdad, y he hecho una especie de paz con ello. Pero hay mañanas, más de ellas últimamente de lo que esperaba, en que despierto y me siento como yo misma. Claramente, sin esfuerzo, hago mi café, que ahora sé hacer muy bien,
y me siento en la mesa y la luz entra de una manera particular a través de la ventana de la cocina y pienso, todavía estoy aquí y todavía soy yo quien decide qué significa eso. Eso no es nada. Después de todo, eso no es nada en absoluto. Si necesitas un lugar para empezar, un lugar real, algo en tus manos que no requiera pedir permiso a nadie, la aplicación de libertad está ahí. Yo y mi nieto Noé la construimos juntos, y lo digo en todos los sentidos. Tiene todo lo que desearía haber tenido, todo a lo que habría recurrido si hubiera existido cuando estaba parada, perdida, en mi propia cocina. Mi familia todavía me está presionando para retirarla. Quiero que sepas eso, porque puede llegar un día en que hagas clic en el enlace del comentario fijado y lo encuentres desaparecido. Han sido persistentes sobre esto. David especialmente creo que piensa que es indigno, creo que esa es la palabra que usaría. Llamó otra vez la semana pasada. Le dije lo mismo que te diré ahora. Mientras una mujer me escriba para decirme que durmió mejor, o puso sus finanzas en orden, o aprendió cómo decir que no a alguien que estaba tomando decisiones alrededor de ella en lugar de con ella, no voy a ningún lado. El enlace está en el comentario fijado. Cuando estés lista, estaremos ahí. Gracias por sentarte conmigo hoy. Esta conversación, tú aquí quedándote conmigo a través de todo esto, significa más de lo que puedo decir apropiadamente. Cuídate, sea lo que eso signifique para ti.